Muchas gracias, buenos días, así es. Y para ahondar justamente sobre, no solo sobre la elección que se dio a nivel interno entre el Partido de Acción Ciudadana, sino también los retos de esta agrupación política para de ahora en adelante, tenemos justamente acá con nosotros a Marta Solano, quien es la presidenta recientemente electa por parte del Partido de Acción Ciudadana y quien pues nos va a conversar un poco sobre varios temas del partido. Buenos días, primero que todo, doña Marta. Usted decía, luego de la elección interna que se dio en el Partido de Acción Ciudadana, que el gran reto del partido era unirse en su diversidad. Nos gustaría justamente ahondar sobre eso que usted hablaba, en su diversidad. ¿Por qué buscar la unión en medio de la diversidad, según sus palabras, en el Partido de Acción Ciudadana? Buenos días. Buenos días, muchas gracias César por invitarme y buenos días a toda la gente que nos ve. Pues sí, es siempre un reto dirigir el Partido de Acción Ciudadana. No solo porque estamos por segunda vez como partido oficial, sino porque somos un partido realmente diverso. Y eso es muy importante, es una gran ventaja y es muy importante. Y es como una representación de lo que es nuestro país, una cantidad de pensamientos diversos, todos orientados hacia un fin común. Y yo en esto quiero mencionar un artículo que tiene nuestro estatuto, que es más o menos así que se habla de una cultura del bien público, y eso es lo que promueve nuestro partido. Un partido que pretende una sociedad que avance en el tema del medio ambiente, en el tema de los derechos humanos, en la solidaridad, en el desarrollo, en la transparencia del país, ¿verdad?, en el ejercicio del gobierno. Y entonces eso es muy importante porque es un campo muy amplio. Pero ese campo muy amplio no es solo para afuera, sino para adentro también. Nos permite tener pensamientos divergentes, no tan radicalmente divergentes, pero sí digamos que es importante que caminen juntos o más o menos juntos, ¿verdad? Sin que caminar juntos significa que la gente tenga que perder sus propuestas, su identidad. Y es importante, me parece, de nuevo acercar. El periodo anterior, antes de la Asamblea Nacional, antes del 2017, era bastante difícil a veces, era complicado hacer quórum, era como muchos enfrentamientos internos que al final, digamos en el 2016 más o menos, la presidenta anterior sentó a los distintos grupos a hacer unas mesas de trabajo con la cual logramos avanzar, es decir, conversemos, esos son los temas fundamentales, estamos de frente a una campaña electoral y tenemos que tomar acuerdos importantes, reformas estatutarias importantes y se logró avanzar por lo menos para caminar hacia la campaña electoral. Y en mi opinión ese es un procedimiento, algo que tenemos que continuar haciendo. Cuando se habla de diversidad, doña Marta Solano, presidenta del Partido de Acción Ciudadana, uno recuerda justamente la anterior campaña electoral, divergencias en tema, por ejemplo, de derechos humanos, hubo incluso un grupo de militantes que se manifestó en contra de ciertas posiciones del candidato. Uno piensa también en temas de derechos humanos, pero hay otras divergencias de carácter, no sé, ideológico en términos económicos, en términos políticos, de cómo se tienen que hacer las políticas públicas, además de este tema en específico que sí pareció muy claro que era el tema de derechos humanos y que causó que algunas figuras incluso históricas o reconocidas dentro del PAC, algunas de ellas, incluso algunos que fueron diputados, se salieron del partido. Yo creo que en términos económicos las divergencias no son tantas, son pocos, más o menos estilos, digamos, no es un partido neoliberal por decirlo así, entonces con algunos matices de un lado para el otro, pero no ese es el tema, me parece a mí, fundamental. Hemos ido avanzando en esos términos, como le digo, la orientación que tiene el partido es siempre hacia mantener la institucionalidad, el Estado social de derecho, los avances que se han venido dando para favorecer mucho más a la ciudadanía, dando participación también a la ciudadanía. Entonces no es tanto en el tema, digamos, la diferencia en el tema económico. En derechos humanos, como ocurre en todo el país, hay también diferencias. Hay gente que piensa que los derechos humanos quizás son solo los que están, los tradicionales, ¿verdad? Derechos económicos, sociales, políticos, y sin establecer qué es, ¿verdad? Los derechos humanos tienen vida, los derechos humanos son avances. Entonces, conforme avanza la sociedad, se modifican también los derechos humanos. No se pierden, avanzan, ¿verdad? Son progresivos y en ese sentido
A veces hay diferencias importantes, de hecho son las diferencias que se dan en este país, por ejemplo, por el tema del fallo de la Corte, ¿verdad?, que habla del matrimonio igualitario. Eso genera una gran polarización y ahí entran en juego otras cosas como las creencias religiosas, las creencias personales, los prejuicios, y una serie de cosas, ¿verdad?, que ocurren en todo el país y no ocurren en el partido. Pero como país y como partido tenemos que ir viendo cómo vamos acomodándonos en eso. O sea, no podemos echar atrás en lo que la sociedad y el mundo avanza. Si las mujeres no hubieran dado las luchas por el voto desde hace 300 años, las mujeres no hubieran tenido el derecho al voto y no lo tendríamos ahora. Si los trabajadores no hubieran luchado en los siglos anteriores por mejores condiciones de trabajo, no tendrían condiciones de trabajo y ahora tampoco tendríamos ni código de trabajo, ni tendríamos todo lo que se logró con los acuerdos en los años 40, ¿verdad? Si las luchas no se dan, no se avanza y se generan conflictos importantes en los países. Entonces me parece que sobre esa línea, ¿verdad?, no podemos negar, por ejemplo, de que existen las parejas del mismo sexo. No lo podemos negar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Taparnos los ojos? Eso no se va a eliminar. Entonces, lo que hay que generar son las normas necesarias para tener una convivencia en el país, y lo que necesitamos es convivencia, no necesitamos conflictos, lo que no quiere decir que no hayan conflictos, pero sí una convivencia sana, ¿verdad?, donde podamos convivir todas las personas en medio de nuestras diferencias. ¿Y eso está claro actualmente dentro del Partido de Acción Ciudadana o todavía hay algunas posiciones un poco más conservadoras al respecto? ¿Todavía persisten luego de la campaña electoral? En este momento no están ahí como en el tapete, ¿verdad? Hay alguna gente que dijo que se había salido, no sabemos en este momento si se quedaron fuera en ese partido, nuestro partido, que es la belleza de eso, ¿verdad? Hay gente que se enoja y se aleja y luego se reintegra. Lo que sí es importante trabajar es sobre los temas de principios, ¿verdad? Ahora, algunos pensarían que por ser el partido que ha llevado a 2 presidentes, o que ha logrado llevar a 2 personas a la presidencia, es un partido que está fortalecido, pero no necesariamente. También podríamos hacer una lectura, doña Marta, de que eso podría generar un desgaste incluso para el mismo Partido de Acción Ciudadana. El hecho de que el ejercer el poder pone en el centro del debate, de la discusión, de la polémica, incluso el mismo partido de gobierno, lo cual podría afectarlo. No sé si coincide conmigo en esa lectura. Bueno, mire, en realidad los partidos políticos en Costa Rica son estructuras pequeñas, ¿verdad? Es más hacia afuera que se muestran como el gran partido, pero los partidos casi que viven en los periodos electorales. Durante los periodos previos estamos en procesos de arreglos, de búsqueda de financiamiento, de acomodos, ¿verdad? Entonces, cuando se nos ve es cuando estamos en campaña y es donde se nos trata de ver cuáles son los conflictos que tenemos y, ¿verdad? Le voy a hacer la pregunta más específica. ¿Qué tanto afectó al Partido de Acción Ciudadana como estructura política, por ejemplo, el tema del cementazo, que fue algo que golpeó mucho a la anterior administración al final? ¿Puntualmente siente que este tipo de cosas han afectado al partido como organización política en cuanto a su imagen? Pues sí, yo creo que internamente fue muy doloroso porque no esperábamos que pasaran esas cosas, aun cuando en este momento no sabemos exactamente por dónde va el tema, pero dentro de lo que ocurrió nos sentimos con mucha tristeza, ¿verdad? Mucha tristeza porque no pensábamos que esas cosas nos iban a ocurrir. ¿Golpeó la imagen del Partido de Acción Ciudadana esto? O sea, ¿sienten que la opinión pública ve diferente ahora al PAC a como lo veía antes de ser gobierno? No sé, ¿verdad? Sí golpeó la imagen externa. Hay gente que se aprovecha de eso. Ese es un partido igual a los demás, ¿verdad? Pero al interior del partido seguimos trabajando porque siga siempre con ese rumbo de la transparencia, ¿verdad? Y del uso correcto de los fondos públicos. En eso no hemos cambiado, vamos a seguir adelante, reconociendo que si hubo errores, eso hay que superarlo, hay que seguir adelante, hay que hacer las cosas bien.
Una de las cosas que se le señalan, doña Marta Solano, presidenta del Partido Acción Ciudadana, al PAC justamente es que ha tenido dificultad para tener una mayor organización a nivel provincial, llegar más allá de la zona urbana, que dicen que es como la esencia del Partido Acción Ciudadana, que es un partido urbano, que es un partido de clases medias. ¿Cómo hacer justamente para enfrentar ese tema, que siempre ha sido algo que históricamente se ha dicho que le ha costado mucho al PAC? Sí, eso nos pasa por ser un partido todavía nuevo, ¿verdad? Tenemos cerca de 18 años de existencia, frente a 30, 40, 50 años que tienen otros partidos de estar en la vida política y en la vida comunal. Creo que hemos ido avanzando también en las zonas rurales. Hemos ido avanzando, ¿verdad? Cada vez hay más presencia, aunque sigue siendo una carencia, ¿verdad? Internamente el partido dice, bueno, pero no nos atienden igual, las zonas rurales queremos más presencia, más recursos, más atención, y eso es un gran reto que tenemos también, ¿verdad? Y creo que eso contribuyó a que yo pues ganara la presidencia del partido. Yo tengo bastante, me gusta mucho relacionarme con la gente y me gusta mucho relacionarme con las zonas rurales porque precisamente las conozco. Durante muchos años trabajé en lo que era el Instituto de Desarrollo Agrario, entonces conocí esas realidades y me parece que es importante tomarlas en cuenta. Esas realidades son diferentes a las de acá. No es igual el uso de las redes sociales, del internet, al que se puede tener alcance en estas áreas más del área metropolitana que hacia afuera, y no porque no tengan. Puede ser que tengan a veces buena señal, pero tampoco está en su historia, en su práctica, al estar utilizando las redes. Está utilizando ya el teléfono, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero a veces cuando uno anda en el campo fuera, no tan lejos de San José, no tenés acceso a las redes. Entonces, ese es un mecanismo importante de comunicación, pero la cercanía con la gente es fundamental. El diálogo, conversar, escucharle cuáles son sus visiones, sus problemas como partidarias, ¿verdad? De qué es lo que tendría que ser partido para que tengamos más presencia. ¿Va a ser eso prioridad ahora suya y del partido, acercarse justamente a las regiones, a las provincias? ¿Va a ser una prioridad? Por supuesto, ya lo hemos estado haciendo. Queremos escucharles, queremos mejorar la comunicación, ver cuáles son sus demandas y cómo las podemos articular para la campaña municipal, sobre todo, ¿verdad? Y mejorar en lo que no hemos hecho bien. ¿Qué nos ha hecho bien, doña Marta? Creo que la comunicación, tomar en cuenta las propuestas de la gente, el tema el financiamiento, ¿verdad? Para las actividades. No es un partido que tenga mucha plata, ¿verdad? Pero hay que apoyar en la medida de lo posible un poco más a las zonas rurales, que los rurales no están ni tan lejos ahora, ¿verdad? Está cerca. Pero la gente necesita que se le atiendan las necesidades que tienen, y en eso no son únicos, ¿verdad? Me parece que debemos ir trabajando como partido, como sociedad civil, por ir reconociendo, viendo qué es lo que el país necesita en las distintas comunidades. Y ese es un gran reto que tenemos como partido, esperamos lograrlo. Vamos a empezar pronto el proceso de esos acercamientos que le decía, de conversar con la gente, de empezar a las visitas a los cantones, ¿verdad? Para poder ir encaminando nuestro rumbo. El tema del financiamiento del partido, quería tocarlo porque justamente se lo mencionaba. Hubo una condena contra dos exdirigentes del Partido de Acción Ciudadana hace un tiempo. Esto pues de cierta forma afectó la imagen del partido. ¿Cómo asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir, doña Marta? Bueno, para la recién pasada campaña, ¿verdad? Se tomaron mejores decisiones, se consideró que no debíamos caer en los mismos errores. Espero que lo hayamos superado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos errores? Bueno, unos manejos, ¿verdad?, que aparentemente no eran los adecuados en relación con lo que establecía los lineamientos del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al manejo del partido para el cobro de la deuda política, ¿verdad? Entiendo que esta vez se hizo tomando mejores controles más. Yo creo que todo lo anterior no fue mala intención, ¿verdad? Fueron cosas que pasaron, que se pensaron que se podían hacer y que no se podían hacer. Ahora, usted fue electa el pasado 11 de agosto
¿Cuál va a ser la agenda, el cronograma bueno, usted ya ha mencionado varias acciones que se van a tomar, nos gustaría tal vez como establecer cuál va a ser esa agenda, cuándo va a haber una nueva asamblea, cómo se va a trabajar el tema de los estatutos, etcétera, que usted va a manejar a partir del momento en que se electa? No, en primer lugar, en esta semana vamos a comenzar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, el que estamos electos, a reunirnos con la Comisión Política del partido para ver cómo están, hacia qué vamos a avanzar, a presentar la propuesta que tenemos como Comité Ejecutivo y en procura, sobre todo, de que avancemos en conjunto. Si el Comité Ejecutivo tiene algunas ideas, algunas decisiones, porque sean compartidas con la Comisión Política y con las distintas comisiones, digamos, con un poco para que lo hagamos en conjunto, porque no va a ser que, digamos, la Comisión de la Mujer diga una cosa, la Comisión Política diga otra, la Presidencia diga otra, sino que vayamos conversando sobre los temas cruciales, fundamentales y tener ideas de conjunto, ¿verdad? Una pregunta que se me iba ya para ir concluyendo, doña Marta Solano, presidenta del Partido de Acción Ciudadana. Se ha cuestionado mucho la actual administración de don Carlos Alvarado por no poner de prioridad o no firmar ya la norma técnica sobre aborto terapéutico. ¿Cuál será o cuál es la posición del PAC sobre este tema? Como partido hubo un acuerdo en el programa de gobierno de que esa norma técnica se iba a hacer, que debía hacerse. Me parece que sigue vigente y el presidente tendrá que cumplirla, ¿verdad? ¿Ustedes le estarán solicitando al presidente que la firme pronto? Él lo firmará cuando considere pertinente. Nosotras seguiremos insistiendo en que eso tiene que cumplirse. Él ha dicho que no es prioridad en este momento, doña Marta. ¿Ustedes sienten que es prioridad? Yo lo que he dicho es que los derechos de las mujeres no se postergan, entonces los derechos humanos siempre son prioridad. Muchísimas gracias, doña Marta Solano, presidenta del Partido de Acción Ciudadana, por darnos una perspectiva del trabajo que se va a realizar dentro de este partido. Recordemos que ella fue electa el pasado 11 de agosto justamente como presidenta del Partido de Acción Ciudadana. Vamos al estudio con más información. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero César Barrantes por ampliarnos con esa entrevista.